Bienvenidos a esta continuación del capítulo 14. En esta clase, pues, número 15, continuamos el tema acerca de el contraste entre lo que el apóstol Pablo, pues, presentó en el capítulo 14 de los dones de profecía con los dones de lengua. Y entonces la intención del apóstol es presentar el don de profecía como superior, pues, al don de lengua. No está diciendo el apóstol Pablo que el don de lengua debía de ser rechazado, como lo vamos a ver al final del versículo del capítulo 14. Lo que está diciendo es que el don de profecía es un don para la asamblea cristiana. El don de lenguas es más personal, pero el don de profecía debe ser eh, aceptado y procurado dentro de las asambleas cristianas, porque por medio de la profecía encontramos edificación, consuelo, exhortación. Quedamos en el verso 27. El verso 27. El contexto, bueno, como leímos en el versículo 23, pareciera que en la iglesia de Corintios, cuando se reúnen todos en un lugar, pareciera que la iglesia de Corintios se reunía en varios lugares y eventualmente se reunía en un solo lugar. Y cuando se reunían todos en un solo lugar, bueno, todos hablaban en lenguas y la gente que entraba, no creyentes o indoctos, bueno, se confundían, daban una mala interpretación de lo que era la iglesia del Señor. Entonces, basado en eso, el apóstol Pablo da instrucciones para organizar la administración de los dones, es decir, cómo administrarlo, en qué momento. Entonces, a partir del verso 27, dice, si alguno habla, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. ¿Okay? Interesante es que en la edificación de la iglesia en Corintios, y probablemente en la edificación de la iglesia en el primer siglo, había mucha participación de los miembros. Fíjense que si alguno habla en lenguas, bueno, que sean dos a lo más tres por turno, y luego que se interprete lo que se ha dicho. Interesante, ¿no? Porque últimamente, en siglos hacia acá, la edificación, la transmisión de lo que es la enseñanza o mostrar la voluntad de Dios ha recaído sobre un solo hombre, el sermón y el púlpito. Pero en el Nuevo Testamento vemos una mayor participación de miembros en la edificación de la iglesia. Y también lo vamos a ver más adelante. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, si un hermano tiene el don de lenguas, ¿verdad? Estamos hablando en el escenario, en el primer siglo, en la iglesia de Corintios. Si un hermano tenía el don de lenguas, pero no había intérprete, no se podía entender lo que este hermano iba a decir, si no había el don de interpretación, ese hermano debía callar en la iglesia, callar. No está diciendo el texto que los que hablan en lenguas y no hay intérpretes, callen.
Es decir, un callar definitivo, que no pueden dirigir una oración, que no pueden dar un comentario o hacer un juicio. No, no está diciendo esto el texto. Específicamente está hablando de que calle su don de lengua, que hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Pueden imaginarse cómo eran las reuniones cristianas en el primer siglo? Por lo menos la que está describiéndose aquí en la iglesia de Corintio. Imagínense que hay intérprete. Entonces, dos o tres, pónganle dos personas hablando en lenguas. Había ya la participación de dos, más el intérprete, ya sería la participación de tres. Luego los profetas, y dice, asimismo los profetas hablen dos o tres. Y dice, y los demás juzguen, en otras palabras. Los profetas, dos a lo más tres, podían mostrar la voluntad de Dios al pueblo. Y después de mostrar la voluntad de Dios al pueblo, los profetas, en el idioma, pues claro está, como es profeta, en el idioma entendible por todos, dice que los demás juzguen. Y esa es una actividad importante. Juzgar significa valorar, valorar si está bien o no está bien. ¿Por qué? Porque habían falsos profetas. Y entonces si habían falsos profetas, había que juzgar, porque probablemente uno de ellos podía proclamar algo que no era voluntad de Dios, o que podía ser destructivo. Entonces, había en la iglesia la, la, la oportunidad de un miembro de la iglesia juzgar si estaba bien o no. No sé si se iban a formar discusiones o debates allí. No lo creo, no creo que eso es lo que dice el texto. Los demás juzguen, podría ser también, no necesariamente una participación personal, pero en sí mismo juzgar, esto no está bien, esto no es de Dios. Creo que no es, creo que sí es, alabado sea el Señor. Pero lo cierto es que en la iglesia había una participación colectiva en la asamblea. Se pueden, bueno, les sugiero esto, les sugiero esto, si ustedes tienen la oportunidad de dar una enseñanza en la iglesia, ¿qué les parece si dicen antes, hermanos, voy a hablar acerca de la palabra de Dios, pero juzguen ustedes si es cierto o no lo que voy a hablar? Y al decir esas palabras, los hermanos van a estar más atentos, ¿saben? Es una estrategia para captar la atención. Entonces, bueno, los hermanos van a estar alerta para ver si lo que está diciendo el predicador de turno es acorde a la palabra de Dios o no. Como los de Berea, bueno, les llamaban, el apóstol Pablo lo llamó nobles a los de Berea, porque escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que decía el apóstol era así o no. Entonces no es una escucha pasiva en la iglesia. No es una escucha pasiva, es una escucha activa. Una escucha pasiva no es solo escuchar, entender y recibirlo. Una escucha activa es escuchar, entender, recibir lo bueno, examinar todo y recibir lo bueno. Eso es una actitud crítica. No podemos aceptar todo lo que dicen los hermanos que predican. ¿Por qué? Bueno, porque son humanos y como humanos pueden tener errores. Por tal razón, yo les invito, como buenos ministros de la palabra, promover la escucha activa en la iglesia.
el espíritu crítico es importante en la iglesia. Claro, algunos predicadores, por ejemplo, Diótrefes nos habla de Diótrefes, el apóstol Juan en sus cartas, ¿verdad? En su tercera carta nos habla de un predicador que manipulaba y que debían aceptar todo lo que él decía. Y probablemente ese espíritu de Diótrefes esté en algunos predicadores hoy en día, que no les gusta que nadie les lleve la contraria, que digan amén a todo lo que dicen, pero eso no es una actitud bíblica. La actitud bíblica es la escucha activa, en el cual los miembros tienen el derecho de juzgar las exposiciones que se hacen de la palabra de Dios. Bueno, continuemos. Es interesante el tema de cómo era la iglesia en el primer siglo. Y se ve que es diferente en algunos aspectos a nuestras congregaciones hoy. Versículo 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nuevamente, hermanos, no me canso de enfatizar la participación del pueblo. Tal vez uno de los elementos que ha creado congregaciones pasivas en el pueblo de Dios ha sido el sermón. ¿Por qué digo esto? Bueno, sencillamente porque el sermón, por lo general, lo que he escuchado, pues, es que en el sermón todo el mundo tiene que estar en silencio, no puede intervenir, no pueden hacer preguntas, no pueden hacer nada de eso. Los miembros. Entonces, el sermón hace muy pasivo el servicio, o hace muy pasivo a los miembros. Se acostumbran a ser pasivos. Después nos lamentamos de que los miembros no dan testimonio, de que los miembros no se comprometen. Bueno, y en parte está en nosotros el liderazgo, que hemos promovido la pasividad en el pueblo de Dios. Miren, ¿qué les parece esta sugerencia? En vez de estar una persona, el sermón de 45 minutos, ¿por qué no abrir la participación de 2 o 3 y cada uno de ellos, si son 3 por ejemplo, en cada uno de ellos una participación de 15 minutos? Eso haría más variada la reunión, tendríamos también diferentes enseñanzas, aprenderíamos más y realmente podemos decir mucho en 15 minutos. Y como nosotros estamos puestos no para elevar nuestros egos, sino para la edificación de la iglesia, no solo haría más la participación de los exponentes, habría más exponentes, sino que también los miembros pueden estar como más atentos a los diferentes mensajes y darles a ellos la oportunidad de alguna pregunta. Es decir, la edificación, a mi juicio, sería más efectiva si en vez de un sermón de 45 minutos, 1 hora, imagínense 3 expositores de 15 minutos cada uno y al final darle participación a los oyentes activos, alguna pregunta que tengan para algunos de ellos y ellos, bueno, responder. Eso haría muy dinámica
la edificación del pueblo de Dios. Y haría escucha activa, participación. Pero es solo una sugerencia. Si desean seguir la estructura que ahora tenemos en nuestras iglesias tradicionales, bueno, está bien, como quieran, están en su derecho. Solamente estoy sugiriendo parecernos lo más posible a las estructuras que aparecen en el Nuevo Testamento en cuanto a lo que es las asambleas cristianas. Otro aspecto importante que podemos ver o leer aquí en el versículo, por ejemplo, desde el 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero. Bueno, ¿verdad? El primero está hablando y después de alguien recibe una revelación, el primero se calla y otro puede participar de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado para la edificación de todos. Es algo ordenado por turno. Fíjense que el versículo 31, Pablo dice, porque podéis profetizar todos. Y cuando habla de todos, hermanos, no quisiera que bueno, yo les invito a que no leamos pues la Biblia con nuestros prejuicios. Cuando dice todos, todos podéis profetizar, está hablando tanto de hombres como de mujeres, porque dice la palabra todos. La misma expresión, recuerda que está hablando a la iglesia, si todos se reúnen como iglesia en un solo lugar, todos, y ahí está incluyendo pues a hombres y a mujeres. Y si a alguna mujer le es revelado algo, callen todos y la mujer expresa. Ya hemos visto que según 1 Corintios 11, habían profetisas en la iglesia de Corintio. Y las profetisas, o como dice acá el apóstol Pablo, en los primeros versículos, el que profetiza habla a la iglesia para edificación. Entonces, la mujer, si tenía palabra de Dios, si tenía una exhortación de parte de Dios, claro que podía proclamar el mensaje de Dios a la iglesia. Continuemos. Bien. Dice, y los espíritus de los profetas están, bueno, versículo 31, ¿no? Para terminar un poquito aquí la idea, porque podéis profetizar todos uno por uno, y eso hace énfasis, ¿ven? Todos pueden participar, todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, esa dinámica, exhortados los unos a los otros, o como dice Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, dice que enseñaos los unos a los otros. Enseñaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros. Bueno, vemos una dinámica de la asamblea, de una participación activa de los miembros. Eso es muy importante, pero debe ser en orden. Mientras uno está hablando, todos escuchen. A veces nosotros pensamos que la estructura de la iglesia en el primer siglo fue una estructura tipo auditorio. Uno solo está allá al frente y todos los demás sentados en filas, apuntando hacia el púlpito. Pero realmente las estructuras no eran así. Se sentaban por lo general alrededor de mesas. Probablemente si habían varios hermanos, si había un nutrido número de personas en un lugar, por decir Corintios, me imagino que habían varias mesas y alrededor se sentaban los hermanos. Algo parecido a cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, Él hizo sentar en grupos pequeños al pueblo para que entre ellos, ¿verdad?, sean
alimentados, tanto físicamente, y compartan, porque cuando nos sentamos alrededor de la mesa, hay algo especial, hermanos. Fíjense, en lo personal, los almuerzos aquí en familia, yo tengo una familia, 3 hijos y mi esposa. Y los almuerzos, es muy raro cuando todos no estamos sentados en la mesa. El almuerzo es lo más especial en el día que tenemos como familia. Todos alrededor de la mesa, no solamente participamos de los alimentos, sino que también conversamos cosas de familia. Por lo general, no solamente almorzamos en familia, por lo general siempre hay invitados en casa y comemos en familia junto con el invitado, por lo general cristiano, y bueno, y hablamos cosas de familia, cosas de la iglesia, alrededor de la mesa. Y qué buen sitio para convivir y de comunión, sentarnos alrededor de la mesa. Tal vez por eso el apóstol dijo en el capítulo 5, cuando estudiamos ese capítulo, alguno que llamándose hermano, si está en pecado de fornicación, borrachera, avaricia, idolatría, mira, con el tal ni aun comáis. Y él habla así, con el tal ni aun comáis, porque es ahí donde la comunión es muy estrecha. Entonces, la estructura de la iglesia en Corintios, se sentaban alrededor de mesas. Cuando el grupo era pequeño, a lo mejor era una sola mesa. Y todos podían verse unos a otros. Y por eso es que si alguien tenía alguna palabra, la compartía. Y si otro tenía otra palabra, la compartía. Era alrededor de una mesa. Y como vimos, pues, el estudio de 1 Corintios 11, era una comida. Había comida donde participaban, pues, los hermanos. Es hermoso, es hermoso. Ahora, se pueden imaginar, si la iglesia era muy numerosa, cuando se reunían en un solo lugar, me imagino varias mesas y alrededor los hermanos, y en cada mesa se compartía la palabra de Dios y tenía su dinámica unos con otros. Así concibo la iglesia del Nuevo Testamento, una comunión dinámica unos a otros, exhortándose unos a otros, edificándose unos a otros, enseñándose unos a otros, amándose unos a otros. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Bien? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, estoy leyendo la versión Valera. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, como dice el capítulo 12, el capítulo 14. La profecía es un don. El que tiene el don de profecía, podríamos decir que es un profeta. O tal vez uno puede tener el don de profecía en el sentido de recibir alguna revelación, no necesariamente ser un profeta, puesto que podría ser un don temporal, una revelación de Dios en algún momento. Entonces, podría ser profeta en ese momento, pero como pudo haber sido algo temporal, no terminaba pues su participación de revelar lo que Dios le dio para la edificación del pueblo. Pero habían los profetas en el sentido de que proclamaban el mensaje de Dios, los que edificaban, los que eventualmente pues edificaban, los que eventualmente, dije eventualmente, disculpen, lo que frecuentemente edificaban al pueblo,
los que frecuentemente pues exhortaban o consolaban, pues había madurez en ellos y en ese sentido eran profetas por su madurez y por su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ellos transmitían ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, el espíritu de los profetas está sujeto a ellos. Pero el Espíritu Santo puede hablar, o pudo hablar en ese entonces, tomando en cuenta lo que estaba pasando en Corintios, pudo hablar por medio de cualquier miembro. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, permíteme leerlo, dice, mm, sí, bueno, dice en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces el Espíritu Santo le podía dar un salmo a alguien, a uno de los miembros, o le puede dar una revelación, o una doctrina, o lenguas. El Espíritu Santo podía tocar a miembros y darle un don en particular para ese momento. Y entonces, en ese momento, el pueblo siendo edificado. Les dije que estoy leyendo la versión Valera. La versión Valera tiene una traducción diferente a, por ejemplo, la versión de las Américas. Ambas versiones, tanto de las Américas como la versión de Reina Valera, ambas versiones son literales. En otras palabras, procuran buscar traducir palabra por palabra y que tenga el sentido, claro está. Pero tratan de traducir del griego palabra por palabra y buscar el sentido adecuado. Permíteme hacer notar la diferencia entre, entre Reina Valera y lo que encontramos acá en la Biblia de las Américas. En Reina Valera, por ejemplo, el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y termina esa idea dando a entender que, que, bueno, que la confusión debe ser quitada teniendo un servicio, una asamblea con orden. Y cuando se habla de orden, habla de uno en uno. ¿Okay? La participación no puede ser todos a la vez, debe ser por turno. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. No todos hablen a la vez, no, para que no se confundan. Entonces, Reina Valera termina hasta allí. Y luego la siguiente frase, como en todas las iglesias de los santos, la implica con el versículo 34, con el verso siguiente. En cambio, la Biblia de las Américas, en el versículo 33, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Esa última expresión, como en todas las iglesias de los santos, en la Biblia de las Américas, los traductores la colocan junto con que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En otras palabras, con el contexto del orden de participación de los que tenían dones de lengua, interpretación y dones de profecía. No, la Biblia de las Américas no coloca ese verso 33 junto con el siguiente pasaje que ahora vamos a estudiar.
Ahora, por qué esta discrepancia? Bueno, estas son discrepancias de opinión. No es, no es sencillo saber quién es el que es correcto. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en Koiné y, y en ese idioma original, las palabras, todas las palabras estaban pegadas. No es como nosotros que tenemos palabras separadas, ¿verdad? Por un espacio. Y los interlineales que tenemos, ellos se encargaron de, bueno, de darle espacios a las palabras para un mejor análisis y una mejor traducción. Pero el griego, koiné, es todo, todas las palabras son pegadas, no hay puntos, no hay comas, no hay dos puntos. Entonces, ya de hecho, ya es una interpretación. El qué va aquí, qué puntuación va aquí, ya de hecho es una interpretación. Entonces, la interpretación de Reina Valera, los traductores, es diferente a la interpretación que hicieron los de la Biblia de las Américas. A mi juicio, es en lo personal, para mí, eh, reina, la Biblia de las Américas tiene como más sentido. ¿Okay? Dios no es Dios de confusión como en todas las iglesias. ¿Okay? Es decir, como en todas las iglesias, el orden debe prevalecer. Pues. ¿Okay? En Corintios no había el orden, pero en otras iglesias el orden estaba presente. Y digo que el orden estaba presente porque no encontramos exhortaciones o amonestaciones como las que encontramos en Corintios. Este desorden que había en Corintios, no vemos escritos, otros escritos del apóstol Pablo, ni de otro apóstol, ni de otro escritor del Nuevo Testamento, que amoneste o que exhorte a que exista orden. Entonces pareciera que la iglesia que había mucho desorden era la iglesia en Corintios, y por eso es que Pablo le dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, por esa razón, yo me inclino a pensar que la traducción de la Biblia de las Américas en este aspecto, en este punto, en este verso 33, es más exacta que lo que está presentando a Reina Valera. Bien, bueno, continuando entonces, después de hacer esta aclaración, voy a inclinarme, como es a mi juicio, pero yo respeto si otros consideran que Reina Valera es más exacta que, que la Biblia de las Américas en este aspecto. Está bien, recordemos que es un asunto de opinión. El darle los signos de puntuación para la interpretación adecuada o la traducción adecuada. Entonces, pero vamos entonces con el tema. En el verso 34 es un pasaje controversial, muy controversial dentro de las iglesias de Cristo y de otros grupos religiosos. Por ejemplo, la Iglesia Católica toma muy en serio pues este pasaje, y por esa razón no hay mujeres que oficien pues las misas y otros grupos religiosos. Pero bueno, en nuestra hermandad de la Iglesia de Cristo ha habido también mucha controversia con respecto a este pasaje. Algunas interpretaciones de este pasaje anulan completamente toda participación de la mujer en las asambleas. Por ejemplo, la mujer no puede dar una enseñanza o dar un comentario, no puede hacer preguntas, no puede dirigir una oración, no puede dirigir una alabanza, no puede dar los anuncios.
Eh, y en algunas, aún más estrictas, no puede repartir el pan, no puede repartir el vino. Es decir, anulan completamente la participación de la mujer en la asamblea. Y tal vez como consuelo, no lo sé, o para que no se sientan mal, a las maestras se les ha dado la responsabilidad, más que a los varones, de enseñar a los niños. Es, es una, bueno, es una manera de ver cómo debe funcionar la asamblea. Entonces, cuando uno asiste a una congregación, podemos observar que la mayoría de los que enseñan a los niños son damas y no varones. Y es algo, bueno, no voy a decir difícil de entender. A mi juicio, tiene que ver más como para darle algo de participación cuando los días domingos a las damas. Sabemos que entre los judíos no había maestras, no había maestras de escuelas, todos eran varones. Los niños eran enseñados por hombres, por varones, y no por mujeres. Pero bueno, en nuestra tradición o en nuestra cultura, si se entiende este pasaje como como totalmente nula la participación de la mujer, esa es la interpretación que se da, bueno, la mujer no puede hacer pues nada, ninguna actividad pues relacionada con hablar, con orar, dirigir cantos, nada de eso. Pero vamos al texto y luego les voy a decir otras interpretaciones también. El texto Reina Valera, el texto Reina Valera dice, el verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, como les dije, esa es una interpretación de algunos hermanos de nuestra hermandad, la Iglesia de Cristo, la nulidad total de participación de la mujer en la asamblea. Algunos son un poco más flexibles dentro de los grupos pequeños en casas, fuera del edificio. El día domingo, algunos hermanos son más flexibles y las mujeres sí pueden dar algunos comentarios, no dirigir la enseñanza, pero sí pueden dar algún comentario o hacer preguntas, incluso dirigir una oración o una alabanza. Digo, algunos más flexibles, porque hay otros que no solamente anulan toda participación de la mujer en la asamblea, disculpen, no solamente anulan la participación total de la mujer en la asamblea, sino que también anulan la participación en todos o en todas las reuniones o grupos pequeños que se hacen en la semana. Igualmente, cuando se reúnen en grupos pequeños, la mujer no puede dirigir una oración, no puede dirigir un canto, no puede dar comentarios, no puede dar una enseñanza. Bueno, pero como les digo, hermanos, eso es una interpretación de este pasaje. Y bueno, lamentablemente, nuestras interpretaciones personales las elevamos, a veces las elevamos a ley. Y no solamente como ley, también las elevamos como requisito de comunión. Y entonces las divisiones en la iglesia se presentan, pues. Entonces se dividen hermanos
que creen que la mujer debe tener una nulidad total, mientras se dividen de otros que la mujer tiene una nulidad parcial, si puede hacer algunas otras cosas. Pero si tomamos literalmente este pasaje, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tomáramos literalmente Primera de Corintios 14, 34 y 35? Ah, ¿Cómo sería si tomáramos literalmente este pasaje? Bueno, veamos. Antes que nada, si tomamos literalmente este pasaje, podría haber una contradicción con lo que Pablo había dicho en el contexto. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo dice, porque todos podéis profetizar. O cuando os reuní como iglesia en un solo lugar y todos profetizan, por todos es convencido el visitante. También habla el apóstol Pablo en el contexto, quisiera que todos hablarais en lenguas, pero más que profeticéis. Y también un contexto más atrás, en el capítulo 11, habla de mujeres que tenían el don de profecía. Entonces, si tomamos literal este pasaje, habría contradicción con el contexto. Entonces, de hecho, ya no podríamos tomarlo literal. Habría que darle una interpretación a las frases. Otro caso. El pasaje está hablando de mujeres casadas. Algunos dicen que se trata de las mujeres de los profetas. Bueno, ya eso es una interpretación personal. Pero vamos a suponer que sea así. Pero ya es un grupo pequeño, ¿verdad? No se refiere a todas las damas. Los que creen eso ya no se refiere a todas las damas, no se refiere a todas las casadas, sino a las mujeres de los profetas. Pero vamos a tomarlo más bien en el sentido general. Como lo dice allí el texto, podemos ver claramente que se tratan de mujeres casadas. Entonces, el pasaje solo se limitaría a mujeres casadas. Nuevamente, habría que darle una interpretación entonces en ese aspecto. Son las mujeres casadas, deben ser anuladas en las asambleas. Lo cual, ¿verdad? Suena un poco absurdo. Pero si uno ve también, uno puede ver algunas frases. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra indecoroso es feo, es deshonroso. También podría ser traducido, ¿verdad? Ese término griego. Deshonroso, feo, indecoroso, que una mujer hable en la congregación. Pero cuando las profetisas edificaban, exhortaban o consolaban, no podría ser indecoroso, porque es palabra de Dios que están expresando ellas. Es indecoroso el medio por el cual Dios está usándolos. Para Dios no lo es, porque si Dios mismo, es decir, por medio del apóstol Pablo, habla de instrucciones para las profetisas en Corintios, significa que Dios también usó a la mujer para exponer su voluntad a los hombres o a la asamblea. De lo contrario, ¿para qué la mujer profetiza? No hay ninguna evidencia escritural de, por ejemplo, asambleas exclusivas de damas. No aparece eso en las escrituras. Entonces, si tomamos literalmente esto, habría contradicción con lo que el apóstol Pablo está diciendo. Algunos dicen, no hay contradicción. Un profeta, hombre o mujer, podía hablar en la asamblea, pero está refiriéndose este texto a las otras mujeres
que no tenían el don de profecía o el don de lenguas o algún otro don que sea para edificar a la iglesia. Algunos hablan de de interpretan pues, pero nuevamente, claro, es una interpretación personal. Es una interpretación personal. Decir, bueno, se refiere solo a las mujeres que no son inspiradas por Dios, que no tienen esos dones. Esas son las que deben callar, que es indecoroso que esas mujeres hablen. Y como hoy en día ya no está el don de profecía, es decir, para muchos en la hermandad piensan que ya los dones de profecía, es decir, ya no se puede exhortar, edificar y consolar, que es la función de los profetas, pero ellos toman el término en el sentido más estricto de la palabra, como recibir la revelación de Dios para proclamarla. Y como ya no está esa función de recibir revelación de Dios, directa de Dios, para proclamarla, entonces este pasaje ya abarca a todas las mujeres, a todas las hermanas. Pero nuevamente es una interpretación personal. Algunos, bueno, se basan también en 1 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Unen este pasaje con el pasaje de Timoteo cuando dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Bueno, ya es otra carta y, y hay que ver el contexto de lo que dice Timoteo, pero habría que interpretar también cómo mezclarlo con para sacar una doctrina en particular. Por ejemplo, en Timoteo, hasta donde yo sé, el contexto es el contexto en familia, una relación matrimonial. ¿Me explico? En el primer siglo, bueno, en el primer siglo y los siglos siguientes y que les antecedieron, la mujer no tenía un estatus muy favorable. Sabemos de la cultura judía cómo la mujer tenía el valor de los niños, incluso de los animales. No era considerada apta para aprender. Es decir, la ley se le enseñaba era a los hombres y no a las mujeres. Cuando una mujer quería aprender algo y asistía a la sinagoga, estaba aparte del grupo. Estamos hablando, ¿verdad?, de la cultura judía, no estoy hablando de las asambleas cristianas. Estoy hablando de cómo era la cultura judía. La mujer no tenía ninguna participación en las sinagogas judías. No podían, como les dije, estaban aisladas de la asamblea, de la sinagoga. Así que si querían aprender algo a duras penas, escuchaban allí algo, ¿verdad?, para poder aprender. Y bueno, un rabino, o un judío muy estricto pues en sus costumbres, ni saludaba a ninguna mujer en la calle, ni que fuera su mamá, si se encuentra a su mamá o a su esposa o a su hija o a una hermana, no lo saludaba. Eso era parte de la costumbre de los judíos, y sobre todo los judíos pues estrictos. Entonces vemos que había una condición muy desfavorable en la cultura de los judíos. Igualmente en el mundo griego la mujer no tenía mejor estatus. En el mundo griego, por ejemplo, las mujeres que muy activas en la religión por lo general, eran las trabajadoras, las prostitutas pues, religiosas. Como por ejemplo en Corintios, como hemos estudiado, en Corintios habían sacerdotisas en el culto de Afrodita,
donde su actividad era, bueno, era la relación sexual con, con las personas que se allegaban para darle culto pues a esa diosa. Es decir, no había mucha reputación de las mujeres griegas. Por lo general, la mujer griega estaba en su casa, la mujer griega recatada, la mujer griega respetada, era una mujer que estaba en un aposento que solo su marido podía entrar. Y, y si había alguna reunión familiar o venían visitantes, la mujer griega no podía salir de allí, de su aposento. Es decir, también la mujer en el mundo griego estaba relegada, al igual que en el mundo judío. Entonces, algunos dicen que las expresiones del apóstol Pablo en Timoteo, por ejemplo, eh, no daban un buen testimonio a los de afuera. Es decir, la iglesia podía ser tomada como algo liviano, como algo sin seriedad, al ver las mujeres participando en un liderazgo muy activo. Por eso había que tener mucho cuidado pues, en las asambleas cristianas en cuanto a la participación de la mujer. Pero volvamos nuevamente al verso 34 y al verso 35 y ver los efectos o las aplicaciones si tomamos esto en su sentido literal, tal como lo dice acá. El versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Dice, como también la ley lo dice. ¿En qué parte dice la ley de que las mujeres no deben hablar? Bueno, si vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de la ley en el sentido estricto que usa la palabra ley, pues. ¿Cuál es la ley? Tendríamos que tomar los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. Y en esos 5 libros no encontramos ningún pasaje que prohíba a la mujer hablar. Entonces, como también la ley lo dice, podría ser esa expresión que aparece en Génesis capítulo 3, cuando el Señor hace juicio a Eva sencillamente por desobedecerle. Entonces Dios hace juicio a Eva y le dice que tu marido se enseñoreará de ti, o tu marido será el Señor de tu vida. Pareciera que el marido no era Señor antes, pero después del pecado, Dios le dijo a la mujer que no solamente iba a sufrir dolores de partos, sino que también el marido iba a enseñorearse de ella. Probablemente Pablo interpretó esto como que la mujer debería estar sujeta pues a los hombres cuando escribió como también la ley lo dice. Bien, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, vemos la participación activa de algunas mujeres. Por ejemplo, Débora fue una mujer profeta, fue una mujer gobernante, y bueno, y ella participó activamente en la liberación del pueblo de Israel en manos de sus enemigos. Entonces, dice el texto del libro de los jueces que el pueblo iba a ella y ella le hacía juicio al pueblo de Israel. Entonces, Débora era una mujer activa, líder dentro del pueblo de Israel. Gobernaba al pueblo de Israel, gobernó al pueblo de Israel y, bueno, hacía juicio pues a Israel, una juez. Entonces, ¿cómo relacionar eso
como con la expresión como también la ley lo dice, porque Débora fue puesta por Dios y Dios no va a contradecir su propia palabra. Entonces, al leer el versículo 34, debemos buscar interpretar de tal manera que podamos crear una armonía en todos los pasajes de la Biblia. Cuando dice como también la ley lo dice, tenemos que ir obligatoriamente al Antiguo Testamento y ver, bueno, cómo se aplicaba esa ley de que las mujeres no podían hablar o que callen en las congregaciones. Evidentemente, la interpretación más popular que algunos líderes de la Iglesia de Cristo tienen no es acorde a lo que Débora hizo en el pueblo de Israel. Había una profetisa en los tiempos de Ezequías, Hulda, y dice el escritor en el Antiguo Testamento que Hulda dio la palabra de Dios al sumo sacerdote, y habían otros personajes importantes allí con la profetisa Hulda. Entonces, Hulda no cayó ante los hombres, les enseñó la voluntad de Dios para el reino de Ezequías, a ellos, a esos 5 varones. Tenemos también en la época de Cristo a la mujer que sanó de flujo de sangre. Recuerdan que Jesús iba en camino y todo el mundo le apretujaba, todo el mundo le tocaba, y una mujer con flujo de sangre pensó, si nada más lo tocara, seré sana. Y ella como pudo llegó hasta donde Jesús y la tocó a Jesús, y al momento fue sanada. Y Jesús dijo, bueno, Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Claro, los discípulos estaban confusos, pero bueno, ¿cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te apretuja, todo el mundo te agarra, te toca. Ha salido poder de mí, alguien me ha tocado. Y bueno, y la mujer pasó adelante, es decir, se arrodilló delante de Jesús, ante los apóstoles y ante todo el pueblo que estaba presente, y dio su testimonio, comentó de lo que había pasado en su vida y cómo por medio de Jesús ahora fue sana. Y Jesús, y repito, esa mujer estaba en medio de Jesús, es decir, en medio de Jesús, los apóstoles y el pueblo en general, y habló, dio su comentario. Y Jesús para nada la reprochó, todo lo contrario, más bien la alabó y le dijo que su fe había sido sanada. Entonces, esa expresión, como también la ley lo dice, si vamos a darle alguna interpretación, tendríamos que armonizarlo con todos estos episodios antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el cual la ley estaba en vigencia. Pero continuemos con el pasaje y veamos si tomamos este pasaje literalmente, qué aplicaciones, ¿verdad? Qué efectos tendría hasta nuestras asambleas. En el versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bien, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Si tomamos este pasaje literalmente, tendríamos que tener en nuestras asambleas como iglesia restricción de consulta. En otras palabras, una mujer casada, si quería aprender algo, no se le puede permitir, si nosotros vamos a pegarnos al texto, hermanos,
No se le puede permitir a una mujer casada que consulte a otra persona que no sea su marido. No puede consultar al predicador, no puede consultar a un anciano, no puede consultar a un diácono o a un líder o a un maestro, no puede consultarlo. ¿Por qué? Si tomamos el pasaje literalmente, entonces tendríamos que tener en nuestras asambleas restricción de consulta para las mujeres casadas. Claro, es un absurdo el día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy, la mujer no está en nuestra sociedad relegada a un segundo plano, como si lo estuvo en el mundo griego y en el mundo judío de ese tiempo. Hoy en día sabemos de mujeres que han llegado incluso a ser presidentes de la República. Hay mujeres que son rectoras de universidades. Es decir, hay mujeres que han ocupado altos cargos en nuestra sociedad. Entonces, si la sociedad ve en la iglesia a una mujer, si nuestra sociedad ve en nuestras asambleas alguna mujer dando un comentario, para nada se va a sentir la sociedad como escandalizada por tal hecho. En el primer siglo, de seguro que sí, se afectaba la sociedad. Veían muy liviana, superficial o con poca seriedad la iglesia si las mujeres tenían participación en las asambleas, puesto que en la sociedad no la tenían. Vemos claramente en este verso 35 esa restricción de consulta. Esta restricción de consulta era un aspecto cultural de ese tiempo. Si quieren aprender algo, no le pregunten al apóstol Pablo, no le pregunten a ninguno de los apóstoles, pregúntenle en casa a sus maridos. No le pregunten a Apolos, no le pregunten a Cefa, a sus maridos en casa. Entonces, había restricción de consulta. El pasaje, versículo 34 al 35, a mi juicio, okay, para mí, y yo respeto, hermanos, si tiene una interpretación diferente, es mi interpretación personal. A mi juicio, este pasaje es cultural. Alguna situación se estaba presentando en la iglesia con algunas damas. Alguna situación, a mi juicio, una situación matrimonial. Probablemente algunas damas no honraban a sus maridos y allí pues entre los hermanos en asamblea. Yo digo probablemente porque es como yo lo estoy viendo, es decir, como lo estoy interpretando a la luz del contexto, para no contradecir al contexto, ni para contradecir pues tampoco pues la ley, como lo menciona pues el versículo 35, como también la ley lo dice, yo tengo que, conforme a la ley, trató a la mujer. También tengo que interpretar este pasaje. Entonces, a mi juicio, para mí, el pasaje tiene una fuerte connotación cultural. Para mí, una fuerte connotación cultural. Que debemos tener en cuenta cuando interpretemos pues estas palabras. Siempre hay que interpretarlas a la luz de todo el contexto de la carta y a la luz del contexto del Nuevo Testamento y a la luz del contexto del Antiguo Testamento, porque incluye a la ley en esa interpretación. Bueno, sigamos adelante y dejo pues en la libertad a todos ustedes a interpretarlo pues conforme ustedes, miren, hermanos, conforme a ustedes, con su lectura, con su reflexión, con su oración, ustedes en lo personal, interpreten. Hay lo que se llama, creo, una vez lo comenté, creo que lo comenté en este curso, hay lo que se llaman las creencias inducidas. Una creencia inducida
es una creencia que yo asumo porque otros la creen. No tengo no tengo bases personales para sostener mi creencia. La creencia que tienen otros, yo la asumo, y la base que dieron ellos para esa creencia, yo también la tomo. Eso es lo que se llama una creencia inducida. No toda creencia inducida está mal, pero toda creencia debe ser cuestionada. Tenemos la libertad para pensar. Dios nos dio un cerebro, nos dio una mente. Y recuerden, hermanos, recuerden otra vez los de Berea, allá en Hechos 17. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, la Biblia nos instruye más de instruir, la palabra es, nos manda, pues, ¿no? Nos manda a cuestionar, nos manda a examinarlo todo, retenlo bueno. Entonces, mis creencias, yo constantemente las expongo a la luz de la palabra, constantemente, y quiero que sean creencias, porque yo las puedo ver en las Escrituras, más que porque alguien me las ha mostrado. Siempre he invitado a los alumnos, a los hermanos, a tener un espíritu crítico, o a juzgar, a valorar, ¿verdad? Si una cosa es correcta o no. No a juzgar a las personas, pero uno puede juzgar las afirmaciones, las enseñanzas. Uno es necesario darle juicio, es necesario. Bueno, continuemos ya terminando pues este capítulo 14. Vamos en el versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, bueno, ignore. Pablo incluso da la libertad de ignorar. El que ignore, ignore. Pero lo que os escribo, Dios está acorde. Es decir, son mandamientos del Señor. Pero cuando dice que son mandamientos del Señor, no se está refiriendo exclusivamente a lo que está hablando el verso 34 al 35. Está hablando en cuanto a los dones, lo que dice el capítulo 12, el capítulo 13, capítulo 14. Es decir, todos los comentarios que el apóstol Pablo ha estado diciendo son, bueno, es voluntad de Dios, son mandamientos del Señor, son mandamientos del Señor. Dice el versículo 39, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, y dentro de esos mandamientos del Señor que el apóstol Pablo está mencionando acá, dice, no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis. Hay muchas cosas que podrían hablarse de este capítulo 14. Hay otras cosas que podríamos hablar mucho más del verso 34 al 35, pero quiero dejárselo a ustedes a investigar. Algunas cosas que no he dicho acá están dentro del material escrito que ustedes seguro ya tienen, que tienen que ver con el curso de este capítulo 14. Entonces, léanlo con detenimiento, vean otros argumentos. Por ejemplo, no permito a la mujer hablar.
Bueno, el verbo hablar es muy distinto a orar, por ejemplo. Es muy distinto a cantar. ¿Sí me explico? Imagínense que la mujer no podría, que hablar es no emitir sonidos, no podía ni decir amén. Entonces, no, ¿cómo podríamos decirle a la mujer que cante con nosotros? No, es difícil si no le damos una interpretación, pero todo eso está en los materiales pues que tienen ustedes de este capítulo 14. Sé que, sé que tienen preguntas al respecto. Si tienen preguntas, no duden de escribirme a mi email y yo con mucho gusto las responderé. Bueno, hasta donde yo sé, hasta lo que yo sé. Recuerden, Dios es el único que lo sabe todo. Que el Señor les guarde y les bendiga y nos vemos pues en la próxima clase.